Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Enrique Carlos Arreta Villarreal. Soy estudiante de primer semestre del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta ocasión, junto con mis compañeros, le vamos a realizar una pequeña explicación sobre la ley de Charles. Mi grupo está conformado por Diana Marcela Castillo Castro, Dylan José Escorcia Hernández, Eduan José García Linares, Fabián Yeso Herrera Lora y David Andrés Carrero Tinoco, todos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. A continuación los dejo con mi compañera Diana, quien les va a realizar una pequeña explicación sobre la historia de la ley de Charles. Charles fue un químico, físico y aeronauta francés. Nació en un pueblo de Francia el 2 de noviembre de 1746 y falleció en París el 7 de abril de 1823. En 1783 construyó los primeros globos de hidrógeno y subió él mismo hasta una altura de unos 2 kilómetros, experiencia que supuso la locura por la aeronáutica que se desató en la época. Su descubrimiento más importante fue en realidad un redescubrimiento, ya que en 1787 retomó un trabajo anterior de Montons y demostró que los gases se expandían de la misma manera al someterlos a un mismo incremento de temperatura. El paso que avanzó Charles fue que midió con más o menos exactitud el grado de expansión. Observó que por cada grado centígrado de aumento de la temperatura, el volumen del gas aumentaba 1 sobre 275 del que tenía a 0 grados centígrados. Esto significaba que a una temperatura de menos 275 grados centígrados, el volumen de un gas sería nulo y que no podía alcanzarse una temperatura más baja. 2 generaciones más tarde, Kelvin fijó estas ideas desarrollando la escala absoluta de temperatura y definiendo el concepto de cero absoluto. Charles no publicó sus experimentos y hacia 1802 Gay-Lussac publicó sus observaciones sobre la relación entre el volumen y la temperatura cuando se mantiene constante la presión, por lo que la ley de Charles también se le llama muchas veces ley de Charles y Gay-Lussac. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. A continuación, mi compañero Edwin les hablará acerca de los experimentos de esta ley y su importancia y también algunas de sus aplicaciones. Bueno, buenas tardes. Aquí estaremos presentando 4 ejemplos muy comunes. En primer lugar tenemos el globo de helio. En un día frío, cuando se sale con un globo de helio, el globo se desmorona. Pero cuando se regresa a la temperatura cálida, el globo volverá a su forma original. De acuerdo con la ley de Charles, esta situación se da porque un gas, en este caso el helio, ocupa más espacio cuando está caliente. En segundo lugar tenemos la antorcha. Una antorcha, cuando se usa para calentar las moléculas del aire dentro del globo, estas se mueven demasiado rápido y se dispersan dentro del espacio. El gas dentro del globo ocupa más espacio y es menos denso que el aire, por lo que el aire caliente dentro del globo se eleva debido a su densidad reducida y hace que el globo flote. Tenemos aquí también la pelota de ping pong. Y pues cuando se juega ping pong, la pelota, por cualquier situación, la pelota puede estar abollada. Si se le calienta agua suavemente mientras se revuelve, se coloca la pelota dentro, el aire se expandirá y a medida que se caliente, empujará la abolladura hacia afuera, restaurando la redondez de la bola. En cuarto lugar tenemos el termómetro pop-up. Los termómetros pop-up funcionan con la ley de Charles. ¿Por qué? El termómetro se coloca en el pavo y conforme a la temperatura en que aumente el pavo se cocina, el aire del termómetro se expande para hacer estallar el embolo. El termómetro está calibrado para cuando alcance la temperatura interna correcta. La tapa del termómetro se disparará, indicando que el pavo está listo. Vámonos con el por qué es importante. Preguntarán, ¿por qué es importante? Su importancia radica en que, de acuerdo a esta ley, los gases se expanden al calentarse
dado que la masa de gas permanece igual. El número de moléculas por unidad de volumen disminuye al calentarse. En otras palabras, significa que el aire caliente es menos denso que el aire frío. Esto permite que los globos de aire se calienten y se eleven desplazando el aire más frío a la atmósfera. Tenemos aquí tres aplicaciones demasiado comunes en la ley de Charles. En primer lugar tenemos el globo aerostático, en segundo lugar tenemos a las bolsas de aire y en tercer lugar tenemos a la olla de presión. Un ejemplo muy común y pues muy cotidiano en la vida de nosotros. A continuación mi compañero Fabián les estará comentando el por qué ocurre esto. Bueno, en esta ley el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, que basa de que si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta, y si la temperatura del gas disminuye, el volumen también disminuye. ¿Por qué ocurre esto?, se preguntarán. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven como que con más frecuencia y tardan menos tiempo en alcanzar la pared del recipiente. Todo esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. ¿Cómo así? Se producirá un aumento de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre volumen y temperatura siempre tendrá el mismo valor. Matemáticamente podemos empezarlo como tenemos en pantalla. Volumen sobre temperatura es igual a la constante. Ahora, supongamos que tenemos un cierto volumen de gas B1 que se encuentra a una temperatura T1. Al comienzo del experimento, si variamos el volumen del gas hasta un nuevo valor B2, entonces la temperatura cambiará a otra temperatura que sería 2. Y se cumplirá la ecuación que tenemos aquí en pantalla también. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Que es otra manera de expresar la ley de Charles. Ahora, un dato curioso. Siguiente página, por favor. Esta ley se descubre casi 140 años después de la de Boyle, debido a que cuando Charles la anunció como que se encontró un inconveniente de tener que relacionar el volumen con la temperatura en Celsius, y ya que esta aún no existía escala absoluta para la temperatura. A continuación, la demostración de la fórmula con mi compañero David. Principalmente para realizar la demostración de la ley de Charles, se tendría que tener en cuenta principalmente, o se tendría a partir de la ley de los gases ideales, que establece que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Si se nos indica que la presión no varía, es decir, es constante, tenemos que dejar a un lado de la ecuación las variables y las constantes al otro lado. Nos quedaría de la siguiente manera: el volumen sobre la temperatura, que serían las variables en este caso, sería igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales sobre la presión, que serían las constantes en este caso. Entonces podemos realizar la siguiente relación, y es que el volumen sobre la temperatura sería igual a una constante, debido a que el producto del número de moles por la constante universal de los gases sobre la presión es una constante. Si se nos presentara un volumen inicial y una temperatura inicial, se tendría que, al dividirlos, nos daría igual a una constante. Pero esto para el caso en el que la presión sea constante y sea un gas ideal en este caso, debido a que esa ley se aplicaría para los gases ideales. Pero para ese mismo gas, si se nos presenta también un volumen final y una temperatura final, también nos daría igual a una constante. Y como en ambos casos nos da igual a una constante, podemos realizar la igualación de estas dos expresiones, es decir, el volumen inicial sobre la temperatura inicial sería igual al volumen final sobre la temperatura final.
que nos quedaría de la siguiente manera. Y de esta manera se realizaría la demostración de la ley de Charles, en donde dado para un gas ideal a una presión constante, se tendría o se aplicaría esta ecuación en donde el volumen inicial sobre la temperatura inicial sería igual al volumen final sobre la temperatura final. Un ejemplo de un problema donde se aplique esta ley es el siguiente. Se nos presenta el siguiente problema, donde se nos pide calcular la temperatura absoluta a la cual se encuentra un gas que ocupa un volumen de 0,4 litros a una presión de una atmósfera. Si a una temperatura de 45 grados Celsius ocupa un volumen de 1,2 litros a la misma presión. Tenemos los siguientes valores. El volumen inicial, que sería 0,4 litros, un volumen final, que sería 1,2 litros. La presión inicial y la presión final es la misma, debido a que se nos menciona que se mantiene constante. La temperatura final es de 45 grados Celsius, no obstante se debe trabajar en Kelvin, por lo tanto se convertiría a Kelvin este valor y nos quedaría como 318 Kelvin. Y se nos pide determinar la temperatura inicial, que es nuestra incógnita en este problema. Aplicando la ley de Charles tenemos lo siguiente: el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura inicial. Podemos reescribir esta misma ecuación de la siguiente manera: temperatura inicial sobre el volumen inicial es igual a la temperatura final sobre el volumen final. Despejaríamos la temperatura inicial, que nos quedaría como el producto entre la temperatura final por el volumen inicial dividido esto entre el volumen final. Reemplazamos los valores y nos quedaría 318 Kelvin multiplicado por 0,4 litros sobre 1,2 litros. Se cancelarían litros con litros y nos quedaría que la temperatura inicial es de 106 Kelvin. Entonces podemos realizar el siguiente análisis. Si se nos presenta que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, si se nos presenta un volumen inicial, en este caso 0,4 litros, y un volumen final de 1,2 litros, y la temperatura final es de 318 Kelvin, se tiene que cumplir que la temperatura inicial debe ser menor que la temperatura final, debido a que si tenemos un volumen inicial y este aumenta, la temperatura inicial, si el volumen inicial aumenta, la temperatura inicial también debe aumentar. Y en este caso podemos verificar que sí se cumple esta proporción. A continuación mi compañero Dylan le realizará algunos ejercicios en donde también se pone en práctica la ley de Charles. Como otro ejercicio tenemos los globos aerostáticos, que ascienden o descienden regulando el calor generado por una estufa de combustible. Si un globo con una temperatura de 22 grados Celsius ocupa un volumen de 920 metros cúbicos, ¿cuál será su volumen si aumentamos la temperatura de 28 grados Celsius? Vamos a suponer que la presión no varía. Bueno, tendríamos los siguientes datos. Como temperatura 1 tendríamos 22 grados Celsius, la cual la pasaríamos a Kelvin y nos daría un total de 295. La temperatura número 2, la cual aumenta a 38 grados Celsius, nos daría un igual de 60 grados, la cual la pasaríamos a Kelvin y serían 333. Un volumen inicial de 920 metros cúbicos. Tenemos que calcular el volumen final. Tenemos que el volumen sobre la temperatura nos da una constante. También sabemos que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Despejando la respectiva fórmula tendríamos que volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1.
Recambiando los valores, tenemos que flujo vacío igual a 920 metros cúbicos por 333 Kelvin sobre 295 Kelvin. Nos daría un total de 1039,51 metros cúbicos. Como otro ejercicio tenemos una tabla donde nos dan volumen 1, la temperatura 1, volumen 2 y la temperatura 2 sucesivamente, la cual demostraremos haciendo respectivamente los cálculos del volumen sobre temperatura va a ser igual a una constante. Después veremos acá adelante. Tenemos volumen 1 que es 150 sobre temperatura 1 que es 300 igual a 5 por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente se cumple para todos los valores, demostrando la ley. A continuación lo dejo con mi compañero Enrique, el cual hará un experimento y demostrará la ley de Charles. Así es, teniendo en cuenta todos los expuestos por mis compañeros anteriormente, a continuación procederé a realizar un experimento en el cual se verá reflejada la ley de Charles. Para este experimento vamos a necesitar unas pinzas, de igual manera vamos a utilizar unas gafas y unos guantes como medida de seguridad. De igual manera utilizaremos 15 mililitros de agua, un recipiente con agua fría y una lata de refresco vacía. El primer paso es vertir los 15 mililitros de agua dentro de la lata de refresco, la cual será sometida a altas temperaturas. En esta ocasión utilizaremos nuestra estufa. Procedemos a colocarnos los guantes y las gafas como medida de seguridad para evitar quemaduras. Con la pinza sujetaremos la lata de refresco, la cual vamos a colocar sobre la estufa y vamos a dejar que se caliente por 1 minuto. Luego observamos lo que sucede al introducirla dentro del recipiente con el agua fría. Como todo lo observado en el procedimiento del experimento, podemos notar cómo la lata de refresco se comprime al entrar en temperatura baja. Esto se debe ya que el agua que se encontraba dentro de la lata se evaporó, convirtiéndose en un gas, y al estar sometida a altas temperaturas ocupa más lugar en el espacio, es decir, aumenta su volumen. Seguidamente, al someterla en agua fría, se produce un cambio brusco de temperatura, donde el agua fría baja la temperatura y hace que baje la temperatura del gas que se encuentra dentro de la lata, produciendo un espacio vacío, lo que hace que la lata se comprima. Por tal motivo nos podemos dar cuenta que a una presión constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye, aplicando la ley de Charles. En nombre de mis compañeros le damos muchas gracias por su atención prestada y espero que les haya servido de gran ayuda este video para poder comprender un poco más sobre la ley de Charles.